Un buen día para todos. Es un honor dirigirme a ustedes hoy, apasionados por el derecho y la justicia. Hoy no vengo a recitarles artículos ni a abrumarlos con tecnicismos, sino a compartir una perspectiva sobre cómo podemos juntos elevar nuestra profesión y nuestro impacto en la sociedad. Hablaremos de algo fundamental, algo que va más allá de la mera aplicación de la ley, esa transformación del derecho a través del poder combinado del pensamiento lógico, el análisis crítico, esa chispa creativa y crucialmente una sólida base ética. Les hablaré de la transformación del derecho a través del pensamiento lógico, crítico y ético. Exploraremos cómo la lógica estructura nuestro razonamiento, cómo el pensamiento crítico nos permite cuestionar y profundizar y cómo esa creatividad y la ética nos guían hacia soluciones más justas e innovadoras. Presentarme brevemente destacando mi experiencia como profesional en ciencia de la información y estudiante de Derecho. Soy magíster en educación con más de 20 años como orador. Soy Juan Camilo Hernández y he dedicado mi carrera a comprender cómo la lógica no solo estructura nuestras leyes, sino que impulsa la justicia. Bien, empezar mencionando el desafío del derecho contemporáneo. Vivimos en una época de cambios acelerados donde los problemas jurídicos rara vez son simples. Nos enfrentamos a dilemas éticos muy complejos, a esa necesidad de interpretar normas ante nuevas realidades sociales y tecnológicas y a esa constante tensión entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia. La mera repetición mecánica de normas ya no es suficiente. El derecho exige más que conocer normas, requiere de pensar con rigor, criterio y creatividad. Nuestra base como juristas siempre ha sido la lógica, esa capacidad de estructurar argumentos, identificar premisas y conclusiones y evitar errores de razonamiento o falacias. Quiero recordarles la importancia en la interpretación, la argumentación y la toma de decisiones. Para abordar esta transformación, nos enfocaremos en tres pilares interconectados que surgen de una comprensión profunda de la lógica y su aplicación práctica. Primero, mencionar el poder de la lógica estructurada, cómo el razonamiento deductivo e inductivo, los silogismos y los diagramas lógicos nos dan esa constancia necesaria. En segundo lugar, mencionar la agudeza del pensamiento crítico y creativo, esa habilidad para ir más allá de la norma, cuestionar supuestos y proponer soluciones innovadoras y justas. Y el tercer punto, no menos importante, está en el fundamento de la ética, como la lógica sin una guía ética puede ser una herramienta vacía o incluso peligrosa. Todo esto para decir que la lógica es ese andamiaje de nuestra profesión, nos enseña a construir argumentos sólidos desde la premisa mayor hasta la conclusión, ya sea un razonamiento deductivo, aplicando una norma general a un caso específico, o inductivo, extrayendo reglas de casos particulares. La lógica nos provee de claridad y validez. Herramientas como los diagramas lógicos o la correcta formulación de silogismos no son meros ejercicios académicos, son instrumentos vitales para la interpretación de normas y la construcción de argumentos persuasivos en juicios de contratos, por ejemplo. Y con esto llegamos a un primer pilar, que es el poder de la lógica estructurada. Pero la lógica por sí sola puede ser rígida. Es aquí donde el pensamiento crítico y creativo se vuelven indispensables. El pensamiento crítico nos impulsa a evaluar normas, identificar supuestos ocultos, detectar falacias y cuestionar si la aplicación de una ley realmente conduce a la justicia. La creatividad jurídica, por otro lado, no es inventar fuera del derecho, sino es reinterpretarlo, es con base a sus principios ético y racionalidad, por supuesto. Es buscar soluciones innovadoras ante vacíos legales o problemas complejos donde las respuestas tradicionales no bastan.
Pensemos en la evolución de los derechos humanos o en la interpretación de la Constitución ante nuevos desafíos sociales. Todo esto resumido en un segundo pilar, la agudeza del pensamiento crítico y creativo. Y es aquí donde llegamos al pilar que amalgama y da verdadero sentido a los anteriores, la ética. ¿Cómo nos recuerda la última mención que hice? La lógica garantiza el orden del razonamiento, pero la ética garantiza la justicia del resultado. Un argumento puede ser lógicamente impecable, pero moralmente reprobable. La ética nos exige usar nuestra lógica, nuestra creatividad, no para manipular, sino para defender la verdad, la dignidad humana y la justicia. Es esa brújula que guía nuestra práctica, asegurando que nuestro conocimiento y nuestras habilidades sirvan a un propósito mayor, y es aquí donde llegamos al tercer pilar, el fundamento de la ética. Permítame contarles una breve historia. Imaginemos a un joven abogado, llamémosle Daniel, en un pequeño pueblo enfrentando una gran corporación que, amparada en una interpretación literal y lógicamente astuta de una ley obsoleta, buscaba despojar a una comunidad de sus tierras ancestrales. Daniel podría haberse limitado a la lógica formal, quizá incluso encontrar argumentos válidos para la corporación, pero su ethos, ese compromiso con la justicia, lo impulsó. Usó sus logos, no solamente la lógica deductiva de la ley, sino también esa inductiva, analizando casos similares donde se protegían derechos fundamentales. Investigó, desenterró esa intención original del legislador, el espíritu de la norma. ¿Y qué hizo Daniel después? Aplicó ese pensamiento crítico y se preguntó si era justa era aplicación literal, respetaba los principios constitucionales superiores como la dignidad o el derecho a la vivienda. Y es aquí donde surge la creatividad. Daniel propuso una interpretación evolutiva de la norma, argumentando que el contexto social había cambiado y que los derechos de la comunidad, aunque no explícitamente detallados en esa ley, estaban implícitos en principios más amplios del ordenamiento, por supuesto. Su pathos no fue solamente emocional, ojo, fue esa pasión por la justicia, esa empatía por la comunidad. Su discurso ante el tribunal no solo fue lógicamente sólido, sino que también apeló al sentido de equidad de los jueces. Y al final logró una sentencia que, si bien respetaba la estructura legal, la interpretaba de una manera que protegía a los vulnerables. Daniel no solamente ganó un caso, reafirmó que el derecho, armado con lógica, crítica y creatividad y ética, puede ser una poderosa herramienta de transformación social. Algunos podrán pensar que la creatividad o la ética son conceptos demasiado blandos para el rigor del derecho, o que la lógica es suficiente. Pero como hemos visto, la complejidad actual exige más. La lógica sin crítica puede perpetuar injusticias. La creatividad sin lógica puede llevar a la arbitrariedad, y ambas sin ética pierden su norte. No se trata de abandonar la lógica formal, sino de enriquecerla, como se menciona en todo este caminar del derecho. La lógica innovadora acepta la complejidad y busca resolver conflictos, no solo aplicar normas mecánicamente. Bueno, hemos recorrido el camino desde la estructura lógica fundamental, pasando por la agudeza del pensamiento y por esa chispa de la creatividad, hasta llegar al cimiento indispensable de la ética. Los invito a cada uno de ustedes a ser más que meros aplicadores de la ley, sean arquitectos de la justicia. Utilicen la lógica como su lógica de precisión, el pensamiento crítico como esa lupa para encontrar la verdad, la creatividad como su pincel para diseñar soluciones innovadoras, y la ética como su estrella polar. Como juristas tenemos una responsabilidad inmensa, no solo de conocer el derecho, sino de pensarlo, de cuestionarlo, de moldearlo para que sirva a su más noble propósito. Formarnos como juristas lógicos, críticos y creativos, sobre todo éticos, nos permite ser del derecho una herramienta real de transformación social. Que nuestro legado no solo sea el de haber conocido muchas leyes, sino el de haber contribuido con cada argumento, cada decisión y cada interpretación a un mundo un poco más justo.
como diría el gran jurista y orador Cicerón, donde hay derecho debe haber razón, y donde hay sentencia debe haber lógica. Y yo añadiría, donde hay jurista debe haber un compromiso inquebrantable con la justicia. Muchas gracias.